Esto que habéis oído es el sonido de una voz, un rezo, un canto en una cueva. Y es que en la prehistoria nuestros antepasados vivían en cuevas. En cuevas donde se protegían del tiempo, de los animales peligrosos, de otras tribus. Y es que hoy en la Cueva 51 volveremos atrás en el tiempo, muchos miles de años, para descubrir un lugar increíble. Un lugar misterioso. Nos vamos a Australia y nos vamos al 26 de marzo de 1838. El célebre soldado y explorador George Gray realizó un sorprendente descubrimiento. Durante su expedición a la inexplorada región de Kimberley, es un lugar donde hay montañas, paisajes rojizos, todo esto en Australia, en el centro de Australia, encontró imponentes figuras plasmadas sobre la roca. Una sucesión de inmensas pinturas antropomorfas que decoraban una galería. Una galería junto al río Glenelg. Una galería que estaba esculpida en las rocas de una especie de cueva. Y Gray anotó todo lo que pudo recordar de aquel inolvidable hallazgo. Parecían querer escapar de la piedra. Me produjo un gran asombro ver aquella gigantesca cabeza y la parte superior del cuerpo doblándose hacia mí. Tras esta descripción se escondía una realidad mucho más significativa. Era innegable a los ojos de cualquier persona que aquellos seres dibujados en la piedra no parecían ser de este mundo. Había figuras dibujadas de más de 7 metros. Y las pinturas mostraban personajes con un rostro perturbador. Tenían 2 grandes cuencas oculares, una cara blanca como la nieve, y lo extraño es que carecían por completo de boca. Una serie de rasgos comunes e inquietantes que sirvieron para catalogarlas como seres de otro planeta. Y lo extraño es que no se encontraron estas pinturas en ningún sitio más de Australia. No se encontraron en ninguna otra cueva, en ninguna otra piedra, solo en esa zona, solo en ese lugar. Pero estas figuras no solo tenían la cara pálida, ojos grandes negros y no tenían boca, sino que además portaban en la cabeza una especie de aureolas luminosas. Tenían de 3 a 7 dedos en cada mano y en cada pie. Estos pies parecían estar protegidos con una especie de sandalias extrañas. Algo muy insólito porque los aborígenes australianos caminaban y aún hoy en día muchas tribus australianas aún van sin zapatos, van descalzos. Por eso le extrañó muchísimo a la persona que lo encontró, que eran quien había dibujado esas figuras en la piedra. Las pinturas de Kimberley ya se convirtieron en un imán para todo tipo de investigadores. Y la gente empezó a investigar, a intentar saber qué eran, quién lo había pintado, de qué grupo étnico era. Pero al principio no se pudo datar. Mediante la prueba del carbono 14, que es la que data todos estos descubrimientos en piedra, y se sabe más o menos exactamente la fecha, fue imposible.
Porque los pigmentos eran de base mineral. Y claro, no había manera de datarlo en el tiempo. Pero ya un experto en arte prehistórico, Graham Walsh, y empezó a analizar un avispero fosilizado que había en la zona esta de la cueva. En 1996, el geólogo también que investigó las pinturas Richard Roberts cifró la antigüedad del yacimiento en alrededor de 17.000 años. Estos pobladores que pintaron estas figuras se cree que fueron los descendientes, de los primeros pobladores australianos, que iban transmitiendo de generación en generación todo lo relativo a las pinturas en piedra. En esta zona donde viven los Wanjinda, se cree que fue el hogar de este pueblo y que hubo una civilización que al menos estuvo ahí unos 50.000 años. Los Wanjinda, en la cultura aborigen australiana, eran seres espirituales, los seres definitivos que crearon la tierra, crearon a las personas. Y es una de las historias más intrigantes y desconcertantes que uno se puede encontrar hablando de, digamos, de arte rupestre. El aspecto más intrigante es la forma en que pintaban estas figuras, su arte figurativo. Que lo pintaban en cuevas, en rocas. Y es que, como he dicho antes, eran seres, aquí tengo la imagen, la estoy viendo ahora mismo, muy altos, con enormes ojos negros. Tenían una especie de halo, algún tipo de, no casco, pero sí algo que se parece, en la cabeza, caras blancas y no tenían boca. Claro, la pregunta que más se hace la gente cuando ve estas pinturas es si eran humanos prehistóricos o eran visitantes de otros mundos. Porque se han analizado varias interpretaciones, van desde gente que dice que son personas estilizadas, incluso hay gente que dice que pueden ser búhos, y otros dicen que son antiguos astronautas que visitaron la Tierra y hicieron como de dioses. Mucha gente cree que estos antiguos astronautas participaron en la formación del universo. Y es que en muchas civilizaciones se habla de personas, seres, dioses, gentes venidos del cielo, que han ayudado a crear una civilización, un pueblo, una cultura, y después han desaparecido. Y claro, ¿qué hacían los antiguos prehistóricos? Dibujaban los dioses, dibujaban los animales que había en ese momento y también a los dioses. Y los dioses siempre, curiosamente, o casi siempre, solían venir del espacio, solían venir del cielo. Y todos tenían rasgos que no se parecían a los rasgos humanos. Y todos les ayudaban en la creación de su nuevo pueblo. ¿Será curiosidad? ¿Será coincidencia? Y era extraño porque solo pintaban casi siempre a dioses. No se pintaban nunca a ellos. En muchas culturas, mucho arte rupestre, sabían pintar, pero no se pintaban a ellos casi nunca. Siempre a estos dioses, algo que era distinto, algo que era superior. Y por eso la teoría de los antiguos astronautas es una teoría que es muy famosa, que mucha gente cree en ella. Yo, según qué cosas, también pienso que puede ser verdad.
Y si buscáis las imágenes de los Wanjinda, vais a ver que de humanos tenían poco. Las pinturas tenían colores comunes como el blanco, el negro, el rojo y el amarillo. Muchas veces pintaban estas figuras bajo un fondo blanco. Después, esta especie de espíritus, esta especie de dioses, siempre se representaban solos, a veces en grupo, a veces vertical, a veces horizontal, depende de la roca. Y en ocasiones se dibujaba una figura y una serpiente. Una serpiente, digamos, al lado de esta figura, o a veces juntaban una serpiente con esta figura. Que eso sí que ya era bastante extraño. Lo raro es que no tenían boca ninguna de estas figuras. Y para esto se han dado dos explicaciones. Eran tan poderosas que no requerían hablar. Y otra es que estos seres estaban relacionados con la lluvia. Y que si hablaran, nunca dejaría de llover. Por eso lo representaban con la boca sin boca, básicamente. Y eso significaba que no llovería como lo hubiera hecho si ellos tuvieran boca. Es una creencia que hay sobre estos Wanjinda, que eran los dioses de la lluvia, los dioses de la creación, y por eso eran tan potentes, eran tan poderosos, que no necesitaban ni hablar. Lo extraño es que en la época que se pintaron estos seres, cuando había las tribus, los aborígenes, todos eran de piel oscura. Todos tenían una piel bastante oscura. En esa época, hace más de 15.000 años. Y por eso lo extraño es que los dibujaban con la piel de color blanca, como si fueran de otro lugar, como si vinieran de otro planeta, de otro continente. Y eso sí que es extraño, porque siempre han dibujado los prehistóricos, siempre han dibujado la piel de sus dioses o sus chamanes o lo que fuera con el color que ellos tenían, porque muchas veces, bueno, no conocían que había otros colores de piel si existían. Y claro, lo extraño de los Wanjinda es que pintaron de color blanco a estas deidades. Y eso sí que es bastante desconcertante. Otro rasgo muy peculiar son los ojos. Los ojos de estas figuras solían estar pintados de tal manera que eran muy grandes, estaban muy desproporcionados con el resto de la cara. Y eso tampoco era muy normal en las pinturas rupestres. Y en este caso, los ojos están representados de una manera bastante grande y bastante difícil de pensar que una persona podía tener estos ojos, estas características en esa época. Pero bueno, lo que es aún más inesperado en la historia de los Wanjinda, porque todo esto es una historia oral, todo esto, los datos que se saben, aparte de los dibujos que se encontraron, los datos de que eran dioses de la lluvia, que crearon la tierra, las personas, todo eso son historias que van pasando de generación en generación a los habitantes que viven en esa zona. Pero lo más inesperado es que, según la leyenda que cuentan, según esta leyenda, los Wanjinda
directamente ya se dice que eran seres del cielo o espíritus de las nubes, por eso podían controlar la lluvia. Descendieron de la Vía Láctea durante el tiempo de los sueños y formaron la Tierra y toda su gente. Entonces Wandjina miró a la gente y se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Y regresó a su planeta para reclutar a otro Wandjina. Los Wandjina descendieron y pasaron su Dreamtime creando, enseñando y actuando como dioses para los aborígenes que ellos mismos habían creado. Os estoy contando la leyenda que se transmite de generación en generación en Australia y en la zona donde se encontraron estas pinturas rupestres. Después de un periodo de tiempo, los Wandjina ya no estaban allí. Se cree que descendieron a la tierra y vivieron en el fondo de una fuente de agua. Una fuente, un riachuelo, bajo el agua, bajo la tierra, que conecta, se dice, todos los lugares donde se han encontrado las pinturas de Wandjina. Allá abajo se cree que se produce un flujo constante de semillas infantiles, consideradas como el origen de toda existencia humana. Otros dicen que huyeron al espacio y ahora son visibles como luces brillantes que viajan a miles de millas sobre la superficie de la Tierra durante la noche. Incluso después de la desaparición de Wandjina, el jefe Wandjina, los aborígenes de Kimberley todavía creen que estaban a cargo de todo lo que sucedió en la Tierra, del cielo y el agua. Como veis, al igual que las enseñanzas religiosas de una época más, digamos, más contemporánea, la historia de los sueños aborígenes, el arte rupestre, las pinturas rupestres, se han considerado con frecuencia, más que como mitos, como hechos históricos. Algunos descubrimientos arqueológicos posteriores, ojo, han demostrado que algunas leyendas de el Dreamtime, que es ese momento donde bajaron los Wandjina y crearon al ser humano, son ciertas. Antes se pensaba que cuando hablaban de mamíferos gigantes en el Dreamtime, que deambulaban por la Tierra, se lo estaban inventando. Pero después se encontraron fósiles de animales pertenecientes a esta llamada megafauna. Era una fauna que había mamíferos enormes. Y reveló que esos restos de estos mamíferos enormes, de esta megafauna, coinciden en el tiempo con la historia de los Wandjina. Eso significa que cuando en las leyendas se cuentan cosas, algunas no son verdad, pero otras sí. Otras son bastante reales. Estos Wandjina, estos seres mitológicos, estos dioses que bajaron a la Tierra, para la gente de Australia, para los aborígenes, para los descendientes de esas tribus, no son ningún mito y son muy muy reales. Y es que la leyenda también cuenta que no lo pintaron los hijos de los Wandjina, estos seres, sino que fueron ellos mismos que se pintaron. No se sabe por qué, pero la leyenda cuenta que los mismos dioses se pintaron en las cuevas, se pintaron en las paredes y también pintaron una serpiente emplumada. Una serpiente que se cree que era su símbolo, se cree que era a lo mejor el dios de estos dioses. Y es que esta serpiente y los Wandjina están relacionados directamente
con una leyenda. La leyenda de Ayers Rock. Se dice que una vez, en esta zona montañosa de Australia, donde se han encontrado las pinturas rupestres de los Wonjinda, se libró una terrible batalla en Uluru, durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo conocido como los Hombres Serpiente atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona. Bulari, la dios madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales, y muchos de esos hombres serpiente permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia, que es conocido hoy en día como Ayers Rock. Y ahora aquí viene la parte más extraña, si ya era extraño. Todas estas leyendas, todas estas pinturas, estos dioses, cómo llegaron a la Tierra, si ya es lo que estoy contando hoy bastante raro, hay otro hecho que respalda todas estas teorías. Por si no las creéis, aparecieron unas huellas de pies humanoides de casi 60 centímetros, así como herramientas y armas de gran tamaño como hachas, cuchillos, mazos, que pesaban entre 7 y 16 kilos cada uno, lo cual supondría un tamaño enorme. Se tendría que tener una fuerza muy grande para manejarlas y muy superior a la del ser humano. Y no solo a la del ser humano de hoy en día. Imaginaos un aborigen australiano que eran más pequeños, sí que tenían fuerza, más que nosotros, pero eran más pequeños y casi tenían las herramientas justas para cortar carne y poco más. Imaginaos cuando se encontraron datados de esa época, pies gigantescos, huellas de pies gigantescos y herramientas muy grandes y pesadas, que es imposible aún hoy en día que un humano las pudiera manejar. Pues imaginaos cuando se encuentra eso en esa zona, ya todas estas leyendas que seguramente estáis pensando, ¿qué me está contando este tío? Seguramente estabais diciendo, bueno, son leyendas, es lo típico que cuentan siempre los pueblos, lo que se cuenta de generación en generación muchas veces se va, digamos, magnificando. Yo cuando os estaba contando estas leyendas, también las encontraba bastante increíbles. Pero si empiezas a unir puntos, si empiezas a creer en todo lo que has encontrado arqueológicamente, te das cuenta de que los Wonjinda, los primeros Wonjinda que hubo, yo creo que no eran humanos. Y posiblemente la teoría de los antiguos astronautas, los antiguos dioses que vinieron a la Tierra para ayudarnos o para crearnos, pues a lo mejor cobra sentido. Porque ¿quién dibujaría a unos seres gigantescos con una especie de casco, plumas, luces, sin boca, ojos negros grandes y cuerpo blanco como la nieve, cuando ellos eran todos de tez morena? ¿Por qué los pintarían así? ¿Eran humanos que hacían de, digamos, de chamanes y cuando los pintaban exageraban sus rasgos? Que también puede ser. Lo que está claro es que se ha descubierto que muchas cosas de las leyendas de los Wonjinda son reales, como el de cuando hablaban de los animales gigantescos, cuando hablaban que eran seres muy grandes. Todo eso se ha descubierto que eso era verdad. ¿Y qué queda saber? ¿De dónde vinieron? ¿Es posible que en esa época tan prehistórica aparecieran otras civilizaciones y nos ayudaran a empezar
nos ayudaran a crecer, nos crearan, quién sabe, como mero experimento. Todos estos dioses de los que hablan mucha gente, muchas historias, muchos pueblos, muchas civilizaciones, muchas tribus, todos estos seres que justamente todos aparecen del cielo y les enseñan y son sus dioses. Algunas veces los castigan y otros les dan pues comida, agua, casas. Estos seres son seres humanos de otros pueblos o son seres venidos de otro planeta, los denominados comúnmente como los antiguos astronautas. No lo sé, creo que nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que los Wanjinda, si existen esos seres de otros planetas, seguramente ellos no eran de este mundo. Gracias y hasta la próxima.